Hola mi gente, ¿qué tal? Oye, os traigo una tarta de zanahoria, una carrot cake, que es un verdadero escándalo. De verdad, creedme, he probado tartas de zanahoria, pero como esta, en mi vida. Vais a ver qué cosa más buena. No os digo nada más, simplemente que la hagáis y luego me vais contando. Vamos al lío. Y estos son los ingredientes. Te los dejo también en la descripción del vídeo. ¿Ves que son muchos en la lista? Créeme que merece la pena, no vas a parar de repetir esta receta. De hecho, yo he hecho dos tartas en el vídeo, por eso verás que las imágenes no se corresponden con la lista. Pero esta lista que ves aquí es para una tarta. Venga, y ahora sí, comenzamos elaborando nuestro bizcocho de zanahoria. Para ello, vamos a batir los huevos hasta que doblen su volumen. Una vez que estén ya bien creciditos, vamos a añadirle el azúcar y el azúcar moreno a la vez. Después seguimos con la esencia de vainilla, la sal y ahora vamos a ir añadiendo a chorrito fino el aceite de girasol. Así, a poquitos, hasta que terminemos con todo el aceite. Muy bien. Ahora continuamos con el zumo de naranja y ahora vamos a pasar a incorporar los ingredientes secos. Comenzamos con la zanahoria rallada. Es importante que esté bien escurrida para no añadir demasiado líquido al bizcocho. Después la ralladura de naranja y una vez que lo tengamos integrado vamos a tamizar los ingredientes secos, como son la harina, la levadura, el bicarbonato, la canela y el cacao en polvo. Muy bien, vamos a mover un poquito la pala para que no salga todo volando cuando encendamos la máquina. Truquito, ¿eh? Ahora sí, seguimos batiendo y añadimos la almendra en polvo y las nueces picadas. Una vez que esté todo integrado, ya solamente nos queda incorporar la leche. Bueno, ves, al final no ha sido para tanto, parece mucho, pero se hace enseguida. Y así es como ha quedado el batido de mi bizcocho de zanahoria. No es que me lo vaya a beber, es que se llama batido a la mezcla de los bizcochos en el lenguaje de la repostería profesional. Bueno, y ahora te voy a enseñar un truco que no vas a parar de hacerlo el resto de tu vida. Mira, para forrar un molde redondo, de forma muy sencilla y en pocos segundos, no tienes que ir recortando un círculo, que es un follón. Ve plegando un cuadrado de papel de hornear, así como estás viendo. Pliegas, vuelves a plegar y vuelves a plegar. Vale, ahora coges tu molde, que por cierto es de 20 centímetros el que yo estoy utilizando, busca el centro y recorta el lateral. Y ¡tachán! Se hace la magia, ¿eh? Después dirás que no te enseño cosas útiles. Bueno, pues ahora engraso un poquito mi molde y le pongo el papel, que queda perfecto. Y ahora, con unas tiras de papel, voy a forrar también las paredes y ya lo tengo listo. Si no quieres poner papel, también puedes encamisar el molde con un poco de mantequilla, con los dedos y luego espolvoreándole un poco de harina. No hay problema, pero así a mí me gusta, queda perfecto. Y ahora sí, voy a verter el batido de mi bizcocho de zanahoria en el molde. Yo lo he horneado a 170 grados con calor arriba y abajo y sin aire durante 60 minutos. Vas a ver el punto porque al pinchar en el centro del bizcocho tiene que salir limpio y esto depende mucho de cada horno. Si ves que se te dora demasiado, ponle un poquito de papel aluminio encima. Bueno, mientras que se hornea voy a preparar el frosting de queso. Para ello voy a introducir en mi máquina la mantequilla a temperatura ambiente y voy a trabajarla hasta que quede bien cremosa y bien blanquita, unos 4 o 5 minutos. Seguidamente le voy a añadir poco a poco el azúcar glass. Ten cuidado porque salta, ¿eh? Puedes poner la cocina bonita. Así que no te pases de velocidad si no quieres que acabe toda la cocina nevada. Bueno, añadimos la esencia de vainilla y por último el queso crema poquito a poco. Y nada, seguimos trabajando un poco hasta que veas que tiene una textura sedosa y que ha quedado todo bien integrado. Y ya con eso tenemos listo nuestro frosting de queso, que está delicioso. Y ahora lo filmo y lo voy a reservar en el frigorífico para que termine de adquirir textura. Bueno, ya se ha horneado el bizcocho, mira qué pinta, ¿eh? Ha quedado perfecto. Tenlo 15-20 minutos en el molde, que se enfríe un poquito y luego ya lo puedes desmoldar. Ya lo tengo desmoldado y ahora le quito los papeles. Mira, ha quedado precioso. No puede ser más bonito mi bizcocho. Bueno, voy a dejar que se enfríe totalmente. Porque si le ponemos el frosting sin que esté frío del todo, se va a licuar y va a quedar hecho una porquería. Así que ya sabes. Mientras, ¿qué puedes hacer? Pues yo voy a hacer una decoración súper bonita. Mira, he comprado fondant, lo he teñido de naranja y de verde con colorante alimentario, o si no, también puedes comprarlo ya directamente de ese color. Lo venden en el supermercado y
voy a hacer zanahorias. Mira qué gracioso. Se hacen en nada, ¿eh? Haces un rulito, las cortas, le das la forma y ahora voy a hacerle el rabito. Lo mismo. Hago un rulito, lo corto y ahora con la ayuda de un palillito le pego el rabito a cada zanahoria. Y ya solamente queda, para darle un poquito más de realismo, hacerle unas rayitas con un cuchillo. Y ahora mi bizcocho está completamente frío y voy a dividirlo en horizontal a la mitad. Ten cuidado al levantar, que está muy tierno, ¿eh? Vale, bueno, voy a poner una base. Le he puesto el truquito de ponerle un pegote de crema para que no se me mueva. Y ahora sí, otro pegotito de crema para que no se me mueva el bizcocho. Es que te enseño unas cosas que son súper prácticas. Bueno, este bizcocho no necesita calado de almíbar ni nada, ¿eh? Porque es que es súper jugoso, de verdad. Ya verás cuando lo pruebes que es que vas a alucinar. He tomado 2 o 3 cucharadas de crema de frosting para el relleno del bizcocho. Le he puesto la otra capa encima y ahora voy a hacer lo que llaman en repostería la capa recoge migas. Mirad, la capa recoge migas es coger el frosting. Si te das cuenta, lo estoy cogiendo con una cuchara porque así no meto la espátula sucia del bizcocho en el bowl donde tengo el resto del frosting. Es que como metas directamente la espátula en el bowl del frosting, se te va a manchar todo y ya no queda bonito. Vamos a hacer las cosas bien. Bueno, pues termino de dar mi capa recoge migas, que quede bien cubierto todo el bizcocho y ahora sí, con la cuchara limpia, añado más frosting. Y con mi espátula también limpia, termino de darle forma a mi decoración. Mirad, aquí no me hace falta que quede muy bonito ni muy liso, ¿eh? Estamos haciendo una tarta que lo chulo es que quede un poco loca. Hay quien le gusta que los laterales queden pues lisitos y también por encima si quieres, ¿vale? Para eso utiliza un rasca y le vas a dar una forma mucho más lisita. Pero a mí por arriba me gusta dejarlo así. Le echo como dibujito y queda muy chulo. Y ahora voy colocando poquito a poco mis zanahorias, que son súper monas. De verdad está quedando una tarta súper graciosa. Bueno, pues una vez que he colocado todas las zanahorias, limpio los bordes bien con una servilleta para que quede muy bien presentada. Y ahora le voy a añadir por último un toquecito de color. ¿Cómo? Pues voy a coger con los dedos un poquito de canela en polvo, también podría ser con cacao o con nueces picaditas y le doy un toquecito final. ¿Has visto la tarta cómo ha quedado? Bueno, pero es que lo mejor de esta tarta de verdad es lo buena que está. Es espectacular. Bueno, espero que te haya gustado esta receta y que te animes a prepararla porque no vas a parar de hacerla, te lo digo yo. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta y quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, pues suscríbete a mi canal. ¡Hasta luego!